Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Hoy estaremos hablando, en el primer bloque estaremos hablando un poco de el gran logro de Paraguay, haber obtenido la calificación, una mejor calificación que nos permite hoy ser un país con grado de inversión, un tema que queremos tocarlo en el primer bloque. Luego estaremos hablando con Alex Buyuk, él es un consultor internacional en materia de negocios digitales, inteligencia artificial, protección de datos personales, todo lo que se viene, todo lo nuevo en esta materia estaremos tocando con él en los próximos bloques. A la vuelta de la presentación comenzamos con el programa. Como les decía en la presentación, en este primer bloque quiero relatar un poco, o hablar mejor dicho, sobre lo último aquí en nuestro país, una noticia muy importante para Paraguay, haber obtenido el grado de inversión. Y la gente se pregunta qué significa esta nueva calificación de esta multinacional que le da a Paraguay una calificación que le permite ser un país con grado de inversión. Aquí, como ustedes lo saben, en Crédito y Consumo siempre nos referimos a todo lo que tenga que ver con el mercado financiero, la economía, el acceso al crédito, inclusión financiera. Entonces quiero explicar brevemente por qué debería ser importante y por qué creo que va a ser importante para nuestro país haber obtenido esta calificación y este grado de inversión. Como ustedes saben, esto incide en varios aspectos del país. Pero lo principal es que reduce la calificación de riesgo en nuestro país. Hoy en día Paraguay se convierte en un país menos riesgoso para el mundo. ¿Qué implica eso? Implica que cuando Paraguay como Estado soberano salga a emitir bonos de deuda, podrá obtener o podrá pagar tasas de intereses más bajas. ¿Por qué? Porque se vuelve un país menos riesgoso. Como ustedes saben, Paraguay, como muchos países del mundo, emiten deuda. ¿Para qué se emite deuda? Se emite deuda para cubrir el gasto público, como todo país que tiene un presupuesto general de gastos de la nación, donde están todos los costos fijos, los costos públicos que asumimos como Estado. Necesitamos un fondeo para poder cubrir estos costos. El fondeo generalmente viene de los impuestos que recaudamos, principalmente, de remesas y también obviamente de la emisión de deuda. A mayor riesgo del país, mayor tasa de interés estamos pagándole a aquellos inversionistas que invierten en los bonos del Tesoro Nacional. Al ser un país menos riesgoso, tenemos la posibilidad de pagar menor tasa de interés. Y pagar menor tasa de interés que implica un mayor rendimiento para nuestro país, menor deuda, y menos complicación para asumirla, ¿verdad? Entonces es importante entender, si es una cuestión un poco técnica, necesitaríamos dedicarle más tiempo a esto, pero trato de ser un poco sintético, ¿verdad? Otra cuestión, me dice la gente, ¿cómo esto nos beneficia a la gente común? ¿Cómo esto llega y permea en la gente común? Porque siempre hablamos en Paraguay que de repente estamos muy bien en la macroeconomía, pero eso no llega al estrato social más bajo. Y entiendo yo y estoy convencido que va a permear de la siguiente forma. Cuando un banco paraguayo, a partir de haber nuestro país obtenido el grado de inversión, se fondea de créditos internacionales, lo que logra es mejores condiciones en el préstamo, es decir, mejores tasas, mejores plazos.
Entonces, de forma consecutiva o de forma subsiguiente, obviamente, cuando uno acceda a un crédito internacional con menor tasa, obviamente que los créditos que son otorgados a los ciudadanos paraguayos también deberían ser otorgados con mejores condiciones. Esto es una cuestión muy importante para el emprendedor, para aquella persona que quiera recurrir a su primer crédito hipotecario. En síntesis, para el acceso al crédito. Esto, como siempre lo hablamos acá en nuestro programa, a mayor riesgo, mayor tasa de interés. Esa es la regla base en el mundo financiero, al menos en el tema del acceso al crédito. Entonces, hoy en día Paraguay se convirtió en un país menos riesgoso. Entonces, los bancos entiendo que van a salir a capitalizar esta situación. Y obviamente a la larga, y cuanto más rápido sea mejor, yo creo que esta capilaridad de beneficios al momento de acceder al crédito va a llegar a la ciudadanía. Pero aquí hay una cuestión que yo siempre digo, no todo lo que brilla es oro, y esto es un proceso. Acá hay una cuestión compleja que entender. Haciendo un paralelismo, es como que yo me prepare para cocinar un rico menú, compre los ingredientes, tenga la materia prima, tenga el conocimiento cómo elaborar el plato que voy a disfrutarlo luego, pero no tenga una cocina para cocinar o no tenga gas. Entonces, ¿de qué nos serviría en Paraguay luego de que tengamos mejores productos crediticios o mejores condiciones para otorgar crédito a la gente? ¿De qué nos serviría eso si existe una alta tasa de informalidad en nuestra población que no puede acceder a créditos? Entonces, ¿qué pasaría? Siempre accederían a estas líneas de crédito las personas que, las empresas, las corporaciones, las personas de un cierto rango social más elevado que por X razón es formal, pero ¿cómo trabajamos y cómo le quitamos a ese informal de su zona de complicación? ¿Cómo trabajamos con aquella persona que está con un reporte de información negativa en una base de datos negativa, que está sobreendeudada? ¿Cómo el Estado le ayuda a ese paraguayo que quiere acceder a un crédito pero no puede porque está en una base de datos negativa, o porque no tiene educación financiera, o porque no está incluido financieramente? Entonces aquí, si bien hay un gran trabajo, yo felicito a todos aquellos que participaron en esta obtención del grado de inversión, hay un trabajo que no podemos dejar de lado, que es el de tratar de formalizar a la gente, tratar de que la gente entienda que ser formal es lo que te va a llevar a estar incluido financieramente. Estar incluido financieramente no solo tener una cuenta en un banco, sino poder acceder a productos crediticios. Y la gran pregunta, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién se va a encargar? Porque uno lo puede hacer con sus propios medios, pero existe gente que come en el día a día, que lucha por tener sus ingresos para poder brindarle a su familia 3 platos de comida al día. Esa persona no tiene la condición económica, no tiene la oportunidad y no tiene el tiempo para formarse financieramente, porque la formación financiera de cada uno lo lleva a darse cuenta que ser una persona formal en su documentación, en su comportamiento crediticio, es lo que te permite acceder a productos crediticios que luego te sirven para emprender y para muchas otras cuestiones más. Aquí yo creo que hoy en día se está trabajando. Yo siempre felicito y no me olvido de hablar de la labor del viceministerio de MIPYMES, que está tratando y peleando por la formalización de las MIPYMES, pero sí yo noto que nos falta un plan nacional de abordaje del problema de la informalidad. ¿Cómo le ayudamos a la gente a salir de esa situación? ¿Cómo le ayudamos a la gente a dejar de estar sobreendeudada? No podemos mirar solamente el beneficio que nos va a traer la inversión para aquellos que ya son formales. Y me contento porque el que ya es formal ya va a tener más crédito, a una mejor condición, a una tasa más baja, mejor plazo, y estoy contento por eso. Y aquel informal, y aquel que está en el día a día, que no puede acceder a una línea de crédito porque, repito, está en una base de datos negativa, porque no sabe manejar su dinero, porque no sabe cómo salir del problema del sobreendeudamiento. Aquella MIPYME que dice, no, voy a hacer todo por izquierda porque no puedo ser formal, porque es costoso ser formal en nuestro país. ¿Cómo hacemos para quitarle a esta gente de ese lugar tan indeseado?
Y esa es la cuenta pendiente que yo creo que debemos de contribuir todos. Digo, cuando hablo de todos, hablo del sector público, hablo del sector privado. El tren está, señores, el grado de inversión llegó. Tenemos que subirnos al tren y tenemos que subirnos todos, o al menos la mayor cantidad de los paraguayos posible, porque la idea acá, como siempre, es que el Paraguay crezca económicamente y que eso llegue a la ciudadanía. Que lo macro no solo se quede en lo macro, sino llegue a la ciudadanía, llegue a lo micro y que así podamos ver una mejora en nuestra calidad de vida. Entonces yo siempre insto a las autoridades de nuestro país, le insto también al sector privado, trabajar un poco por la gente que está sumida en la informalidad, la gente está sobreendeudada, y ver y darle una oportunidad, y creo que este es el momento. El grado de inversión es el punto de partida para lograr un país más justo, un país más amplio para todos, que el beneficio llegue a todos. Quería hacer esta pequeña reflexión y explicar la importancia de que Paraguay haya tenido el grado de inversión. En el próximo bloque, cambiando de tema, vamos a estar hablando de todo lo digital, los negocios digitales, la incursión de la inteligencia artificial en nuestro mundo. Ya no digo en nuestro país porque esto es algo global. Nos visita un consultor digital muy importante. Él es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. Conoce mucho, está asesorando a muchas empresas en la transformación digital, maneja mucha información sobre la inteligencia artificial. Es lo que se viene, tenemos que tocarlo, tenemos que adentrarnos, tenemos que salir de nuestra zona de confort y comenzar a entender que es el camino que se está viniendo a nivel global y por qué no decir acá en Paraguay. A la vuelta de este primer bloque estamos con un invitado extranjero que nos va a hablar de estos temas tan apasionantes. Arrancamos este segundo bloque de crédito de consumo con un tema que principalmente me apasiona. Yo creo que es lo que se viene, al menos lo que ya está, que todo lo relativo a los modelos de negocios digitales, la incorporación en nuestras vidas de la inteligencia artificial, la protección de datos personales, algo en auge en toda la Unión Europea, en Estados Unidos, aquí en Paraguay todavía sin mucho desarrollo, pero es lo que se viene y lo que viene para quedarse. Tenemos como un invitado a Alexandre Buyuk-Kur, después me va a decir él si pronuncio bien su nombre, su apellido. Él es un consultor, un emprendedor digital, es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, de la Ciudad de Buenos Aires. También creo que está a cargo del MBA de esa universidad. Tiene un buen currículum, Alex, lo estamos resumiendo nada más. Alex, no sé si me escuchas bien, buenas noches, gracias por estar con nosotros en Crédito y Consumo. Hola Estefan, buenas noches, gracias por la convocatoria, gracias por la presentación y sí, el nombre lo dijiste bien, así que 10 puntos. Qué bueno. Alex, bueno, vos ya estás en el día a día, vos venís hace años con este tema de todo lo que tenga que ver con lo digital, con la inteligencia artificial, el manejo de datos, la protección de datos, es tu día a día. Aquí en Paraguay, Alex, es algo que se está comenzando a divulgar, a hablar, a analizar varias cuestiones. Es más, ni siquiera tenemos ley de protección de datos personales aún. Hay alguna que otra legislación, pero más referida a los datos personales crediticios, pero quiero entender un poco cómo se viene en LATAM, en Latinoamérica, toda esta revolución de los modelos de negocios digitales. ¿Qué nos puede comentar al respecto? A ver, primero hay que entender que es un proceso de un cambio cultural que se viene dando hace varios años, comenzó. Nosotros venimos tradicionalmente muy acostumbrados a los modelos de negocio bien transaccionales, donde uno se encuentra con una persona, compra y vende, y desde el surgimiento de la digitalización, lo que ha ocurrido es que muchas de las experiencias que antiguamente se hacían en tiendas físicas o con stocks, hoy se hacen básicamente de manera digital. Un ejemplo muy concreto es cómo era la experiencia nuestra cuando había que comprar un disco, un CD o un cassette. Básicamente uno iba a un local, había una persona, estaban los stocks,
hoy se hace absolutamente de manera digital. Eso necesariamente, y es el primer gran cambio de la era digital, es que achicó las cadenas de valor, todo ese proceso involucrado en poner a disposición el producto para el cliente, y obviamente, como vamos sacando elementos que conforman parte de la estructura de costos, en general vamos a productos cada vez más económicos, con lo cual el surgimiento de los modelos de negocio digitales que ya tienen aproximadamente unos 8 o 10 años, imaginando Netflix, Spotify como los primeros, cada vez vienen a conquistar mucho más el mercado. O sea, son más baratos de hacer, son mucho más baratos de poner a disposición de los clientes y básicamente por esa característica son más fáciles de copiar, con lo cual también eso genera una velocidad muy alta a la hora de consumir y de desarrollar nuevos modelos de negocio digitales. Coméntame, Alec, cuando hablamos de modelos de negocios digitales, hay una diferencia obviamente entre aquel negocio que nace digital y el negocio que se convierte en un negocio digital. Entiendo que siempre es mejor nacer como un negocio digital. Quiero tirar un poco un mensaje para estos emprendedores que están viendo nuestro programa. Nuestro programa es muy concurrido por emprendedores, jóvenes, gente que se va a adentrar al mundo de los negocios. Entonces, si no puedo hacer esa distinción de la qué tan complicado es convertir un negocio en digital versus ya nacer de forma digital. A ver, buenísima, la verdad la pregunta es muy buena porque aparte hace a lo que cotidianamente tiene que ver con mi trabajo. Eh, Obviamente cuando algo nace de manera nativa digital ya tiene ciertas reglas que son un poco las que veníamos conversando recién en en la pregunta que me hiciste, sobre la estructura del negocio, la cadena de valor, los costos y demás. Migrar un modelo de negocio tradicional a un modelo de negocio digital, básicamente el primer desafío es un desafío de convicción, digamos, y de convicción desde la dirigencia, de estar seguro de que es un camino que hay que transitar y que eso va a implicar necesariamente dos cosas. Por un lado, el compromiso de desarrollar una nueva comunidad de consumidores y lo más importante, el hecho de que uno tiene que estar dispuesto a cambiar los procesos operativos que actualmente sostienen el negocio tradicional. Entonces, siempre que a mí se me acerca algún cliente y me hace esta pregunta o me hace este pedido, si yo no encuentro del otro lado una convicción por estar dispuesto a cambiar los procesos operativos y adaptarlos al modelo digital, es muy difícil el éxito. Nosotros estamos acostumbrados a la entrega digital. Mercado Libre es un ejemplo que te entregan 24 horas y mis procesos operativos de mi depósito, de mi logística, no están adaptados a ese nivel, a ese estándar de calidad, es un riesgo muy alto. Entonces, tenemos que primero estar dispuestos a cambiar y adaptarnos a ese nuevo mercado, porque es un mercado que ya es muy maduro, que tiene mucha evidencia de casos de éxito y de fracasos, con lo cual tiene ciertas reglas muy específicas. O sea, la respuesta es, se puede obviamente, hay que estar dispuestos a cambiar muchas veces los procesos operativos que están rigiendo nuestro negocio en la actualidad. Desde tu experiencia en Argentina, ¿cuál es la tendencia actualmente? Si tenemos que hablar de porcentajes, los negocios con mayor porcentaje van naciendo de forma digital. ¿Cómo está trascendiendo eso, al menos en tu país, Alec? Nosotros tenemos una cultura de adopción de tecnología bastante fuerte. Argentina es un país que, por la población que tenemos, la cantidad de unicornios digitales, empresas que alcanzan la valuación de más de 1.000 millones de dólares, tenemos mucha adopción de tecnología en el ámbito privado, sobre todo. En el ámbito público no tanto, y hay un grado de adopción que es cada vez más, va creciendo, pero de alguna manera sigue siendo bastante bajo. Obviamente cada vez hay más propuestas 100% digitales, y como tendencia, un dato importante para que vayamos teniendo en cuenta, cada vez vamos más a modelos donde la tecnología nos va a permitir llevar un control bastante específico del consumo del cliente. Entonces, cada vez salimos de los modelos de 30 días de contratación y se van a ir viendo en el mercado el famoso pago por uso. Entonces, van a haber propuestas digitales cada vez bueno, una película la pago cuando la quiero consumir, un alquiler no sé, de un auto lo voy a pagar cuando lo quiero usar. Entonces, cada vez vamos más a eliminar, digamos, del costo, de alguna manera, el costo ocioso, el costo fijo. Vamos a la variabilización de los costos. Entonces, cada vez hay más productos que tienen mayor facilidad en la adquisición, tickets de acceso mucho más bajos, ¿sí? Y que van a ir, como te digo, yendo a
esto, ¿no? Al pago por uso. Esa es un poco la tendencia que se ve en Argentina y a nivel global. Hablaste de este tema, el famoso tema bien discutido por todos los empresarios y los emprendedores, el tema de los costos fijos, ¿verdad? Yo le cuento a la teleaudiencia una anécdota. Mi hija está cursando un curso donde Alex fue su profesor, un curso muy importante aquí en Paraguay, y recuerdo que luego de su primera clase, no recuerdo cuál era la denominación del curso, después vas a recordarnos, Alex. Recuerdo que viene y me dice, papá, ella estaba emprendiendo con un negocio, y me dice, aprendí algo en esta primera clase. ¿Y qué le dije? Quiero cerrar mi negocio, me dijo. Y le miré yo, en serio, sí, quiero cerrar mi emprendimiento porque mis costos fijos son una locura y yo tengo que ver negocios digitales. O sea, ella vino con la idea de reducir costos fijos en su emprendimiento y con la idea de crear algo digital. Y ahí me habla de vos y me dice, mira, todo lo que se viene es lo digital, ¿verdad? Entonces, uno de los, digamos, una de las tendencias o características de los modelos de negocios digitales es la disminución del gasto en sí, los gastos fijos, Alex, ¿verdad? Bueno, ese es un elemento central. Nosotros cada vez nos han acostumbrado a pagar por los servicios digitales tickets mucho más baratos. Hoy la suscripción a un proveedor de streaming o un proveedor de contenido son 5, 6, 8 dólares dependiendo del mercado, incluso mucho menos. Con lo cual esa es la problemática que encuentra el mercado, digamos, offline, el mercado físico, que hoy está muy apalancado en costos operativos muy altos, producto de los costos fijos. Entonces, el hecho de poder apalancarse, la tecnología no es una garantía, simplemente es un amplificador de estas ventajas y nos permite obtener escalas, pero es importante entender que los negocios tienen que tener ciertas reglas que funcionen, digamos, si el negocio no tracciona, por más que esté montado en un modelo de negocio digital, no va a ser suficiente. Lo que sí es cierto es que somos consumidores que cada vez queremos pagar menos por los fijos, digamos. Tenemos opciones digitales y al tener opciones digitales elegimos muchas veces menores costos. Uno, no sé, cada vez, yo siempre en los cursos doy el mismo ejemplo, cuánta gente tiene que ir físicamente a tocar una heladera para comprarla y cada vez levantan menos las manos. Entonces, eso necesariamente hace que el costo fijo asociado a la venta de ese producto sea cada vez menor y que uno va a pagar solamente por el producto y la distribución. Esa es un poco la tendencia. No quiere decir que en el espacio físico, en el espacio offline, en el espacio físico, no haya lugar para otro tipo de propuestas, para propuestas más orientadas al bienestar, al desarrollo, por ejemplo, del ocio y demás. Pero en lo que tiene que ver con el consumo, el mainstream, el retail, el día a día, el consumo del día a día, con seguridad te diría que la tendencia es que vaya todo al consumo digital. Aquí en Paraguay se da una situación, Alex, de que la gente relaciona mucho, cuando uno habla de negocios digitales, automáticamente lo relaciona con algún producto o alguna web e-commerce. La gente cree, ok, digital, negocio digital significa tener una plataforma web donde yo vendo productos, sea ropa, perfume, lo que sea. Es como que está muy corseteado aquí en Paraguay ese concepto. El tema de negocios digitales es mucho más amplio, ¿verdad? Porque mira que yo creo que existen muchas maneras de hacer negocios vendiendo servicios. No solo estamos hablando de la venta de una cosa, de un producto en sí, ¿verdad? Eso se da también en Argentina. Hoy en día la digitalización amplió y entró en otros rubros. ¿Cuál es la experiencia en ese sentido, Alex? En general, también súper atinada la pregunta porque es muy común en nuestros mercados este encasillamiento del concepto. Lo primero y lo más importante es tener en cuenta que de vuelta es un proceso que se da en una evolución y ya sea en el común de todos los ciudadanos y consumidores o en cada negocio en particular, lo primero que ocurre es la digitalización o la automatización de algún proceso. Esa es la parte, digamos, sería el inicial, sería en ese proceso de evolución el estadio uno. Después, obviamente, es la apertura de un canal comercial digital. Esa sería la segunda etapa evolutiva. Yo de repente vendo ropa y vendo ropa en una tienda física y al mismo tiempo tengo o un canal por WhatsApp o vendo por e-commerce o vendo en un marketplace. Eso no necesariamente es la conceptualización y el lanzamiento de un modelo de negocio digital. Un modelo de negocio digital tiene reglas propias y tiene ciertas características, como les decía, de la estructura de costos, de la tipología de marketing al que se le aplica y de algunos formatos muy, muy establecidos que son, digamos, caminos distintos. No es lo mismo digitalizar un proceso
abrir un canal digital o montar un modelo de negocio digital. Montar un modelo de negocio digital, insisto, tiene una convicción, tiene una cultura, tiene necesariamente esta creencia de que los costos operativos tienen que ser muy bajos, de la eficiencia en toda la gestión de la cadena logística. O sea, hay elementos centrales que hacen que un modelo de negocio digital tenga esa identidad. Por ejemplo, un banco digital. Un banco digital, por convicción, nunca va a tener una puerta, digamos, un espacio de atención al cliente que sea físico, porque va en contra del diseño del modelo de negocio. Es un buen ejemplo. En cambio, pueden haber bancos que tengan tiendas físicas y al mismo momento tengan, al mismo tiempo, canales digitales de atención. Pero no es un modelo de negocio digital eso. Eso es un banco con canales digitales comerciales. No sé si se entendió la diferencia. Entendido, sí, se entendió bastante claro. Quiero dar un primer corte, Alex, luego quiero hablar de otros temas contigo relacionados siempre a los negocios digitales. Volvemos en breve, Alex, con la entrevista. Estamos en el tercer bloque del programa. Nos acompaña Alex San, un experto, un consultor digital que nos está dando muchas noticias frescas en todo esto que se está viniendo a Paraguay. Alex, te decía que quiero un poco compenetrarme en otras cuestiones. El tema de protección de los datos, o sea, aquí hay algo clave, ¿verdad? Cualquier negocio digital obviamente está apalancado en recompilación, en almacenamiento, en análisis, algoritmos de datos. El dato termina siendo el elemento esencial en cualquier tipo de negocio digital. En Argentina sé que están más avanzados, tienen una agencia reguladora de los datos, que, corregime, creo que la RENAPER, tienen la ley de protección de datos. ¿Cómo ustedes los consultores de negocios digitales se están amigando con este tema de la regulación con respecto a la protección de datos? ¿Qué nos puede comentar al respecto? A ver, el tema de los datos es un tema en sí mismo súper interesante porque hoy básicamente todo lo que tiene que ver con nuestra identidad digital, todo lo que nosotros hacemos en un espacio digital, deja registro y eso acumula no simplemente información, puede estar anónima o puede no estar anónima, pero es información que se reutiliza incansablemente y en infinidad de casos. Entonces, el uso de los datos viene siendo una temática que viene generando mucha controversia a nivel global. Hasta hace muy poquito tiempo, siempre Europa es vanguardia en todo lo que tiene que ver con la protección de algo. Sí. Digamos, ellos tienen una fuerte mirada a la protección de los datos y han sido los primeros quienes pusieron en algún punto el foco en tratar de devolverle la identidad, mejor dicho, devolver la propiedad de los datos al consumidor. Que el consumidor sea, o el usuario sea, el que voluntariamente accede a otorgar sus datos en la navegación o no. Antiguamente en las páginas de Europa, antiguamente me refiero a hace poquitos meses, Sí. Uno podía rechazar las cookies, las famosas cookies, estos elementos que van dejando trazabilidad de nuestra actividad digital, y si no aceptábamos estas cookies no nos dejaban entrar en la navegación. Actualmente en Europa ya es obligatorio que yo puedo decidir rechazar, dejar mi registro digital y al mismo tiempo acceder a la navegación. Lo que sucede básicamente en Argentina es que estamos de alguna manera adoptando una estrategia similar y muchas veces en el ámbito, digamos, de la navegación digital no hay mucha implicancia porque ese tipo de datos en general se usa para marketing digital, digamos, ¿no? Lo que uno va dejando. El tema se vuelve un poco más complejo cuando tenemos que hablar de datos, por ejemplo, de salud o datos privados, que tienen que ver con elementos de la identidad de la persona y demás. Ahí sí, nuestra agencia básicamente lo que hace es tratar de alguna manera de resguardar esos datos y nuevamente empoderar al usuario, empoderar al consumidor a que sea dueño de sus propios datos. Esto todavía no está 100% implementado, todavía no hay una plataforma provista por algún ente público que permita de alguna manera regular este nivel de, digamos, de privacidad, pero sí es cierto y hay que ser muy conscientes de que el nivel de privacidad que actualmente disponemos es un nivel de privacidad muy alto y que en el futuro va a ser cada vez más difícil lograrlo. Vamos a estar cada vez más invadidos por un montón digamos, de algoritmos y por un montón de registro digital que nos va
de alguna manera a interpelar. Entonces, es importante en ese caso tener digamos, muy presente a qué páginas, en qué entornos nosotros somos capaces de aceptar compartir nuestra actividad digital. Estoy, eh, bueno, estoy haciendo una diplomatura actualmente en la Universidad Torcuato Di Tella, donde estamos estudiando sobre protección de datos, inteligencia artificial y el derecho que los regula, ¿verdad? Y una de las discusiones permanentes es, y ahí quiero escuchar un poco tu opinión también, Alex, yo noto como que hay dos bandos, ¿verdad? Llamémosle el bando que, ok, tenemos que ser más proteccionistas, más reguladores, tenemos que regular la obtención de datos, tenemos que respetar la privacidad de las personas. Y otro grupo, no, libre mercado, tenemos que crear más negocios, tenemos que crear productos digitales, con muchas restricciones regulatorias, no avanzan los modelos de negocios digitales, se van a terminar entorpeciendo por el camino, porque en Europa está pasando eso, ¿verdad? Cada vez la restricción y la regulación es más fuerte. Y ahí vos como un emprendedor digital, ¿cuál es tu opinión, Alex, en este tema? A ver, y ahí de nuevo, interesantísima la pregunta, porque hay modelos de negocio que han surgido de estos nuevos límites no establecidos. O sea, el hecho de que exista una desregulación sobre la conducta y el uso del dato ha permitido el surgimiento de modelos de negocio asociados a eso. Entonces, seguramente la regulación le quite actividad comercial a quienes usan hoy los datos libremente para sostener o para armar un modelo de negocio. Yo puedo tener dos interpretaciones, puedo estar del lado más proteccionista y puedo estar del lado también más liberal, y de los dos lugares hay argumentos válidos y es una suma que nos suma 100, digamos, suma más de 100, entonces se genera la controversia. Lo que creo es que lo primero y lo más importante es informar y que los consumidores, en lugar de aceptar todo el tiempo todo, y que justamente desde quien desarrolla los negocios digitales, y en muchos casos la responsabilidad es nuestra, hagamos del conocimiento del riesgo que asume un consumidor algo más expresado, de alguna manera más contado, porque nosotros muchas veces entramos a páginas y vemos que los términos y condiciones son larguísimos, gigantescos y demás, y Sí. uno obviamente por una cuestión de ansiedad, de uso y demás, digamos, el estímulo o el incentivo es básicamente cliquear sin leer. Entonces, me parece que generar educación, me parece que mucho más que restringir, puede ser recomendar firmemente que los desarrolladores de productos digitales, incluso las empresas que proveen servicios digitales, formen a sus consumidores en los riesgos que asumen y demás. Eso me parece mucho más saludable y que va a permitir en algún punto, digamos, optimizar lo que hoy existe y no cortarle la posibilidad a nadie, sino, bueno, de alguna manera autosegmentar a la audiencia. El que quiere entregar sus datos que lo haga y que, bueno, haya alguien que los reutilice y a partir de eso genere un modelo de negocio, y el que no, que también tenga lugar. Pero me parece que lo más importante es la educación, por eso este espacio me parece súper interesante. Porque la restricción o el grado de libertad que se pueda conseguir, en general el consumidor final, digamos, el que está usando el producto o el servicio digital, no tiene mucha idea hasta dónde llegan sus datos. Sí, porque fíjate que estuvo una docente española en la diplomatura hasta que te comenté, y ella nos daba un ejemplo de que en este momento en muchas ciudades de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, se están retirando, por ejemplo, las cámaras que obtenían la identidad biométrica de las personas. Eso era un negocio en auge, pero hoy en día se están retirando de los espacios públicos, de los espacios privados, porque la regulación lo que hizo fue complejizó ese modelo de negocio. Entonces, en Europa están retirándolo. Y hay países del mundo donde la tecnología recién está llegando y se va a comenzar a implementar. Como vos decías, Europa está, no sé si decir más adelantado o está con otra mirada a este tema. Y yo digo lo siguiente, hablemos de identidad biométrica. Para mí, bien utilizada esa herramienta es muy positiva para muchas cuestiones. Una cuestión de seguridad, por ejemplo, en un estadio de fútbol donde vos tengas cámaras de identidad biométrica que puedan de repente, no sé, detectar en una barra brava
personas que están con procesos penales, con órdenes de captura, órdenes de prisión y están libres por ahí. Y entonces uno puede prevenir muchos actos delictivos con este tipo de herramientas tecnológicas, ¿verdad? Entonces yo lo miro de ese lado, ¿verdad? A mí me encantaría tener mayor seguridad con una herramienta tecnológica. Y algunos dicen, no, pero estás atentando contra la privacidad de esa persona. Y bueno, ¿y qué es más importante? La seguridad pública versus la intimidad de la persona. Y ahí entramos en una discusión bien interesante, Alex. Es muy interesante. Hay elementos, mira, me pasó hace nada que hice una compra digital y el flujo básicamente me llevó una validación biométrica. Entonces, en esta época del auge, digamos, de un montón de fraudes digitales, donde se roban tarjetas de crédito, se clonan, ¿no? Digamos, hay elementos en los cuales la biometría termina ayudando a garantizar de alguna manera la legalidad o de alguna manera lo correcto de una transacción comercial, y en ese uso yo estoy muy de acuerdo. En estos espacios donde, como vos bien decís, donde hay mucha gente y es fácil generar situaciones de caos, y en el ámbito privado también, digamos, en espacios públicos pero privados, digamos, un restaurante y demás, me parece que eso es de alguna manera, eh, digamos, conveniente el uso, y al mismo tiempo nos permite de alguna manera ayornarnos a la época en la que estamos. Vuelvo a repetir, donde la identidad digital y donde el nivel de privacidad cada vez va a ser menor. ¿Sí? La identidad de alguna manera digital va a ir creciendo y la privacidad va a ser cada vez menor. O sea, es un nuevo paradigma, realmente pensar la sociedad que se viene para adelante, que ya está en algunos lugares bastante avanzada, donde no haya un registro casi de todos los pasos que demos, es muy difícil. Entonces me parece que lo más conveniente en estos casos es entender de qué manera ir implementando esto en las distintas culturas, en los distintos países, en las distintas ciudades, en función del nivel de adopción de esto, sin negar el cambio, digamos, natural, ¿sí? Digamos, ir integrándolo en espacios donde, bueno, se generan situaciones de violencia. Obviamente no hay mucho debate sobre eso. Ahora, donde es innecesario, quizás me parece que puede llegar a ser espacios donde, bueno, se usa el espacio público tradicional, Claro. no sé. El ejemplo más concreto es el de China, donde siempre se lo ataca por ir violando de alguna manera el derecho de las personas. No tengo evidencia, no hablo con conocimiento, pero bueno, es uno de los que siempre está en ese lugar. Bueno, toda nuestra región es distinta, tenemos otro grado de, digamos, de movimiento, un grado de libertad de expresión mucho mayor. Pero bueno, de nuevo, estamos en pleno debate y hay voces que van a estar a favor de usarlo en cualquier ámbito y hay voces que van a estar obviamente en contra. Yo creo que ahí va a ser muy difícil y al mismo tiempo muy desafiante, pero digamos, va a requerir mucha atención y mucho debate, ver de qué manera se implementan estos elementos de que van violando en algún punto la privacidad que acostumbramos a tener. Que honestamente ya no existe más, o sea, es el registro mental el que tenemos, es el recuerdo de cómo era. Nosotros no somos conscientes hoy del bajo nivel de privacidad que tenemos, pero en tanto seamos conscientes, nos vamos a dar cuenta de que ese registro ya fue violado hace mucho tiempo. Sí, así mismo lo importante yo siempre digo es estar en el debate. Tenemos que estar en este debate, que esto va a durar años, va a durar mucho tiempo. Yo creo que esto se va a ir innovando. Y hablando de innovación, si podés comentarnos modelos nuevos, innovadores, digitales, en los que estés trabajando, lo que hayas escuchado, hayas tenido conocimiento. Algunos ejemplos, Alex, de algo nuevo que puedas comentar acá en el programa. Mira, lo que se viene, como te decía, con qué tendencia es, por un lado, modelos de negocio digitales que tengan bajos costos operativos, donde se variabilizan los costos al máximo y se paga por uso, y al mismo tiempo el surgimiento de lo que es la economía persona a persona, el famoso peer-to-peer, que es nosotros, en lugar de ser una persona física, perdón, una persona jurídica dándole servicio a una persona física, vamos a ser nosotros los que vamos a intercambiar nuestros servicios de manera directa. Y cada vez hay más casos donde, bueno, obviamente el más famoso, que es uno de los que abrió estos mercados, es Airbnb, pero está el famoso carpooling, esto de viajo a tal ciudad y me subo al auto de un desconocido. Entonces, compartimos los gastos del traslado. Cada vez se vienen más esos modelos porque la tecnología permite, en algún punto, la tecnología que cada uno en su teléfono tiene, permite ese poder de cómputo tan potente, controlar un montón de elementos dando garantías que antes no se podían. Desde por ejemplo, estamos hablando del traslado en vehículo, desde la trazabilidad, desde cómo se mueve, desde dónde estuvo un celular hasta dónde estuvo el otro, desde la gestión del pago. Entonces,
cada vez más van a ir surgiendo modelos de negocio digitales en la economía persona a persona, el famoso peer-to-peer, y siempre tratando de apuntar a bajar los costos operativos. Al mismo tiempo, un detalle simplemente para que quede entendido, digamos, la tecnología ha logrado bajar los costos operativos al mínimo. Lo que ha quedado excesivamente alto son los transaccionales, con lo cual todo lo que son registraciones, certificaciones, validaciones, etcétera, eso es lo que en breve vamos a ver que van a aparecer nuevos modelos mucho más económicos. Entendido. Quiero ir un último corte, Alex, y a la vuelta hablar ¿Vale? contigo de la inteligencia artificial. Apasionante este tema, quiero profundizarlo contigo a la vuelta a la pausa. Volvemos en breve con nuestro invitado. Llegamos al último bloque del programa, apasionante la entrevista con nuestro invitado. Alex, quería hablar un poco contigo sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? No sé si usar la palabra que esto es algo que desembarcó, porque esto está hace años, ¿verdad? Obviamente que en los últimos 5, 7, 8, 10 años diría que está globalizado este tema de la inteligencia artificial. En este programa tocamos temas siempre relativos al mundo de las finanzas, a la economía, por eso quería, la IA, la inteligencia artificial es muy amplia, ¿verdad? Pero quería profundizar contigo en el tema de su incursión en los negocios financieros, ¿verdad? Algo totalmente en boga en este momento y ¿qué nos puede contar al respecto, ¿verdad? A ver, primero un tema súper entretenido y súper importante aclarar a dónde estamos parados en términos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial que conocemos hoy, básicamente con la que estamos interactuando la gran mayoría de los curiosos y los que ya estamos trabajando con estas herramientas, es más que una inteligencia artificial, es una capa comunicacional, ¿sí? que nos permite interactuar con todos los datos que hemos registrado y hemos generado en el ámbito digital. Imagínense estos últimos 20, 25, 30 años de actividad digital de cada uno de nosotros multiplicado por la cantidad de personas que habitan en este planeta, y todos esos registros digitales, ¿sí?, han permitido que hoy una capa de tecnología que interpreta texto, que interpreta voz y que incluso interpreta tono, permita de alguna manera hacer uso de esos datos a una velocidad y a un nivel de productividad altísimo. Entonces, hoy todavía la inteligencia artificial generativa, la que genera nuevos elementos y demás, no existe, se está en desarrollo, se está trabajando en eso. Lo que tenemos son estos servicios disponibles, estas plataformas, que lo que nos hacen es navegar a una velocidad muy alta en este universo gigantesco de datos que ha generado toda la sociedad, y en función de eso pedirle tareas que son súper específicas y que nos devuelven elementos muy precisos y muy bien logrados. Esa es la inteligencia artificial que existe hoy, el ChatGPT, DALL-E, etcétera, etcétera, todas las plataformas que existen. Esto, independientemente de la industria, obviamente, cualquiera que rápidamente empiece a entender que esta tecnología le permite maximizar su productividad por 10, por 20 o por 30, porque una tarea que le demandaba una semana de trabajo la resuelve en 35 segundos, básicamente lo que le permite justamente es expandir su capacidad productiva, porque va a destinar su tiempo a otras tareas que tienen que ver por ahí con la gestión comercial, el análisis de riesgo. Ahora, tener la capacidad de pedirle a un elemento como la inteligencia artificial, como ChatGPT, dame 10 datos sobre el riesgo crediticio de un perfil de consumidor de estas características y que me lo devuelva en 5 o 10 segundos, es brillante. Y eso debería ser algo que todas las empresas empiecen a implementar en su actividad. Y esto obviamente está revolucionando sobre todo y siempre la industria financiera, porque la industria financiera siempre es vanguardia en términos estadísticos, siempre es la que lleva la mayor cantidad de datos de los consumidores, la mayor cantidad de desarrollo algorítmico y estadístico para justamente minimizar los riesgos, maximizar los rendimientos. Entonces, el mundo digamos, de la fintech específicamente
es una de las primeras que ha incorporado esta tecnología para múltiples elementos, para todo lo que tiene que ver con la conducta de los consumidores y para todo lo que tiene que ver con la predicción de los activos financieros, ya sea en el uso de los robo-advisors, que es un ejemplo de algo que básicamente es algorítmica aplicada a la maximización del rendimiento de carteras de inversión, o como te decía, también se usa mucho para tratar de captar conductas un poquito, digamos, difíciles de algunos consumidores, minimizar el nivel de desfalco de los consumidores, tratar de alguna manera de identificar posibles fraudes y demás. Alec, mucha gente habla de cuestiones positivas, yo creo más positivas que negativas, pero también se habla de cuestiones negativas relacionadas a la inteligencia artificial. Te cito dos de ellas, ¿verdad? Algunos dicen, a mayor inteligencia artificial, menos trabajo y menos mano de obra para la gente común. Hay muchas personas que se van a quedar sin trabajo por la incursión de este tipo de tecnología, ¿verdad? También se habla de cómo lo controlamos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en manos de las Fuerzas Armadas? Una cuestión de seguridad. Bueno, ahí quiero escuchar un poco tu opinión. Yo soy de la teoría de que cuando alguna vez se creó la pólvora, no se creó la pólvora pensando que luego se iba a crear un arma para matar a las personas, ¿verdad? O sea, cuando alguna vez se creó la rueda, no fue, ok, se creó la rueda, pero ojo que este vehículo esta rueda puede formar parte de un vehículo que luego puede causar un accidente de tránsito y morir una persona. O sea, y yo creo que la inteligencia artificial, bien utilizada, puede ser sana y positiva para el mundo, para todo lo que la utilicemos, ¿verdad? Pero se escuchan esas voces, se escuchan las voces de si nos vamos a quedar sin trabajo muchos actores del mercado. ¿Cuál es tu opinión al respecto ahí, Alex? Primero, de vuelta, muy contextual todo y súper importante lo que estás mencionando. Yo creo que hay una frase muy esperanzadora que es, no es que la inteligencia artificial te va a dejar sin trabajo, sino que la persona que sepa usarla te va a dejar sin trabajo. Y nuevamente, yo tengo debate muchas veces con profesionales que se han formado hace 20, 25, 30 años. Doy siempre el ejemplo de los médicos porque es bastante elocuente, no porque por otro motivo. Pero muchas veces uno cree que la formación o la información con la cual hace 25, 30 años terminó una carrera universitaria es suficiente para sostener 40, 50 años de productividad o de trabajo y al mismo tiempo darle de comer a la familia. Y eso ya es algo muy inverosímil. Entonces, imaginar que la formación de base, la formación con la cual nosotros nos hemos recibido en nuestras universidades, con la que nuestra profesión solamente nos da y no estar dispuestos a incorporar nuevas herramientas, es de un nivel de riesgo y al mismo tiempo de responsabilidad individual. Entonces, digamos, teniendo en cuenta eso, digo, yo soy de fomentar, sobre todo en los espacios académicos en los que estoy involucrado y en los espacios de trabajo como consultor, el hecho de incorporar rápidamente las herramientas, porque aparte el cambio es innegable y hay muchas voces, como bien decís, que creen que te van a dejar sin trabajo. La respuesta es, de nuevo, uno va a quedarse sin trabajo en función que no es que se va a quedar sin trabajo, sino que su nivel de ingreso va cayendo naturalmente porque hay otros que lo hacen en menor tiempo, con mejor calidad o con nuevas industrias que van surgiendo. La inteligencia artificial es uno de los elementos que cambian el paradigma de la sociedad, por eso hay tanto pedido de regulación. Siempre que estamos frente a un cambio de esta magnitud, necesitamos cierta regulación y está bien setear cierto límite en algún punto, porque hay que garantizar empleabilidad, porque hay que garantizar fuentes de trabajo. Eso me parece que no hay mucho debate con respecto a eso, pero al mismo tiempo, sí, si la tecnología y la herramienta permite mejorar los niveles de productividad, incorporarla en los procesos. No existe solamente la mirada digamos, de retener lo que existe y no querer adaptarse digamos, a lo que está ocurriendo y a lo que ya está. Y aparte realmente es un proceso que va a ser muy difícil de frenar. Claro. Hoy no estamos hablando de inteligencia artificial, sino que estamos hablando de la potencialidad de usar todos los datos que existen a disposición de nuestro trabajo. Entonces, si uno lo puede mirar con esa perspectiva, creo que es una oportunidad que se le abre a un montón de gente de que muchas de las barreras que antes eran operativas o de formación en sus trabajos y demás, hoy son fácilmente, digamos, resolvibles o fácilmente saltables esas barreras, porque hay herramientas como la inteligencia artificial que te permiten igualar y mejorar tu performance y mejorar tu productividad. Obviamente,
Me parece que la gran mayoría que tiene este temor es el temor a no conocerlo, por un lado, y al mismo tiempo el estar quedándose en alguna zona de confort, que naturalmente eso sí es lo que ha cambiado en los últimos años. Digamos, esta concepción de que el cambio es una constante, hay que terminar de incorporarlo rápidamente porque si no va a ser muy difícil para lo que venga interpretar a las generaciones que vengan, a los modelos de negocios que vengan y a la realidad que nos va a quedar a nosotros como las próximas generaciones ya entrando digamos, en lo último de nuestra vida, digamos. Claro, entender que esto es algo que se viene, yo lo diría imparable, y subirse al tren en el momento exacto, para mí es la clave para cualquier profesional de cualquier rubro, ¿verdad? En mi caso, yo soy abogado y obviamente automáticamente me preocupé y que hice, hoy en día me estoy capacitando en la importancia de poder asesorarle a una empresa que invierte en negocios digitales, que invierte en inteligencia artificial. Yo sé que vos haces lo mismo, asesorás a empresas en la construcción de modelos de negocios digitales. Entonces, obviamente salirse de la zona de confort es el camino, ¿verdad? O si no, uno va a quedar un poco desfasado, ¿verdad? Alex, muy importante la entrevista. Esto da para mucho tiempo más. Vos sabés que el tiempo en televisión de repente es complicado. Quiero más adelante, cuando estés personalmente por Paraguay, traerte acá al set del programa, hacer un programa completo contigo, porque no interactuar con otros actores aquí del mercado paraguayo. Y bueno, y seguimos en contacto. Gracias por acompañarnos en Créditos y Consumo. Bueno, muchas gracias a vos y la invitación la tomo, así que cuando esté por allá voy a estar ahí en el set con ustedes. Creo que yo te visito antes por Buenos Aires y vamos a tomar un café por allá, vamos a seguir hablando de Te estos temas. espero, Ale, te un espero. abrazo, Ale, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias de nuevo. Esta fue la entrevista de Alex Couture, el apellido, no sé si lo estoy diciendo bien nuevamente, perdón si lo dije mal. Interesante todo este tema. Esto es lo que se viene, gente, la inteligencia artificial, negocios digitales, la regulación de datos personales, la protección de datos personales, privacidad de datos versus libre mercado. Es la discusión que se viene en los próximos 10, 15 años y Paraguay no puede quedar afuera de esto. Como lo decía nuestro invitado, tenemos que salirnos de nuestra zona de confort. Gracias por estar con nosotros en Crédito y Consumo. Los esperamos nuevamente el próximo jueves aquí por este canal.